Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andrei Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Como todos los días, quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos, y espero que el Señor hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes, esperando que podamos nosotros comprender y entender que cada día que pasa, cada momento que pasa, debemos de vivirlo conforme a la voluntad del Señor. En ese contexto, usted tendrá paz, usted tendrá consuelo y sobre todo esperanza y esperanza de vida eterna. Y también podemos hablar de salvación. Bien, estamos en nuestra lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. Versículos de memoria, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No olvidemos también que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy leemos el libro de Filemón, o la carta de Filemón, la epístola de Filemón. Así que es un solo capítulo. No podemos decir que no vamos a leer este punto que nos toca de la palabra del Señor. No olvide que la palabra de Dios es vida. Y además de eso es esa espada que penetra hasta el corazón, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para salvarnos, para redimirnos. Vamos a orar para iniciar entonces nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor eterno, tu dirección y tu bendición en este día, en este momento, y al estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien nos asista. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Hemos hablado de la providencia, es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. Y de ahí surgieron algunas preguntas interesantes. ¿Es Dios responsable del dolor, la muerte, las guerras, el hambre? ¿Estamos predestinados por Él para cumplir un propósito concreto en esta vida? Si es así, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Si Dios nos dio libertad de elección y lo que ocurre en este mundo no es responsabilidad suya, entonces cabe preguntarnos quién tiene el control de lo que sucede en el mundo. Y las preguntas que los hombres tratan, de justificar es, si Dios es soberano, entonces todo lo que sucede es voluntad de Dios. Si Dios es todopoderoso, hay algo imposible para Dios, ¿por qué no hace algo? Si Dios es un Dios de libertad, ¿es Dios entonces responsable de nuestros actos? Y algunos llegan a hablar y dicen, Dios determina quién se salva y quién no. ¿Es esto verdad? Lo cierto del caso, mis queridos hermanos, es que Dios es soberano. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Todo lo que sucede entonces es voluntad de Dios. Recuerde que un soberano es quien ejerce la autoridad suprema e independiente. Pero Dios es creador, Dios es Rey eterno, Él es el Dios soberano supremo de este mundo. De hecho, podemos nosotros deducir que todo lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios. Ahora, ¿es cierta esta conclusión? El Salmo 81 nos muestra algo asombroso. Dios está deseando hacer su voluntad en este mundo, pero nosotros no le dejamos. Dios quiere que tengamos paz y descanso, pero nosotros escogemos otros caminos. Nos ama tanto que quiere protegernos de todo mal, pero respeta nuestra libertad de rechazarlo. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Es decir, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Puede hacer cosas que desafían las leyes naturales, como partir el mar, detener el sol, alimentar a miles de personas con unos pocos panes. Dios puede hacer todo, pero eso no implica que Él haga todo lo que es capaz de hacer.
¿Sí entendemos el punto? Vuelvo a repetirlo. Dios puede hacer todo, pero eso no implica que Él haga todo lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Le presento algunas y le recuerdo algunas, como ya le hemos estudiado. Dios no puede ir en contra de su propio carácter. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no miente. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, mi querido hermano, como vemos, es que el propósito de Dios es que todos podamos ser salvos. Pero fíjense que entre todo esto que hemos estudiado al final, podemos ver que Dios espera que nosotros tomemos decisiones de vida eterna. Recordemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Dios pudo haber liberado a Cristo de la cruz. Dios pudo haber evitado que el Señor muriera en una cruz, allí crucificado, pero si lo hacía, ¿cómo nos redimir? Entonces Dios no podía librar a Jesús de la cruz y al mismo tiempo redimirnos del pecado. Por eso eligió hacer lo más beneficioso para nosotros. Entonces Dios puede salvarnos a todos, pero no quiere obligarnos a ser salvos. Y luego entonces hablamos acerca de un Dios de libertad, es decir, Dios tiene la libertad como que de hacer algunas cosas sobre nuestra vida. Es Dios responsable de nuestros actos. Jesús le dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Dios nos pide que le amemos a Él y que amemos también a los demás. ¿Por qué? Porque haciendo esto guardamos la ley y evitamos el pecado. Si todos amásemos como Dios desea que amemos, dejaríamos de sufrir muchas de las terribles consecuencias del pecado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no nos obliga Dios a amarle a Él y a amarnos entre nosotros? Si nos obligase a amarle, ¿dónde quedaría nuestra libertad? ¿Dónde quedaría nuestra responsabilidad ante Él? Además, ¿podríamos llamar amor a ese tipo de amor forzado? Ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen de Él, sino de nuestra propia elección. Somos nosotros, pues, responsables de nuestros actos. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer el capítulo número 1 del libro de Efesios y vamos a leer los versículos número 9 hasta el versículo número 11. Dice allí lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Allá aparece una palabra que creo que muchos definitivamente por allí tratan de utilizar para decir, apreciados hermanos, que el Señor ha predestinado a unos para salvación y a otros para perdición. Pero en realidad eso forma parte de la voluntad del Señor. Eso en realidad es así, dice la Biblia eso, que unos son determinados para salvación y otros no. Permítanme leerles el texto o desglosar el texto en el griego para entonces nosotros poder entender específicamente la palabra que allí aparece para predestinación y poder entender entonces qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Efesios 1:11 dice lo siguiente: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que allí para la palabra predestinados aparece entonces la expresión proorizo. Proorizo. Y proorizo habla acerca de algo que está predeterminado, determinado desde antes. Ahora, qué interesante es saber que específicamente el uso de esta palabra, proorizo, no está significando que Dios determina de antemano o casualmente la historia. A diferencia de eso, simplemente significa determinar una meta, proponer una meta o poner una meta delante.
Por supuesto, uno puede decidir algo, poner una meta de antemano unilateralmente o hacerlo de una manera que tenga en cuenta las decisiones libres de las personas delante de las cuales se pone esa meta. La Escritura enseña que Dios hace esto último. Entonces, ¿cómo podemos entender este asunto de la predestinación? ¿Será que en realidad es así? Bien, yo creo que ya en la lección pasada hemos hablado acerca de este asunto, apreciados hermanos, pero me gustaría volver a recordar algunos ejemplos que nosotros vimos y utilizamos para poder determinar que la Biblia nos dice que existe la predestinación. Fíjense, Pablo no creía en la predestinación porque le dijo a los soldados que retuvieran a los marineros. ¿Dónde dice eso? Hechos 27:31. Vamos a recordar el texto. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Allí se ve claramente que en la mente de Pablo no existía la creencia en la predestinación absoluta de todos los eventos. Pablo sabía y Pablo entendía y Pablo le dice a los soldados que si esos marineros iban en el barco, los soldados no iban a salvarse. Es decir, que en su exhortación, él demuestra que cree en que el acontecer de algunos eventos depende de que otros eventos ocurran. E incluso habla de la posibilidad de que el evento primario pueda ocurrir o no, dependiendo de si ocurre o no el evento secundario. Al pensar así, nos hace ver que no cree en la doctrina de la predestinación. Y en este caso todos se salvarían, sí, pero dependiendo de que los marineros quedaran en el barco o no. Por eso Pablo evita que los marineros se vayan. Si todo estuviera determinado o predestinado, Pablo se podía haber acostado a dormir aunque los marineros se fueran. No tenía un por qué denunciarlos, porque ellos no se iban a poder ir aunque ellos se fueran, y tampoco iban a morir porque todos estaban destinados para salvación. De todas maneras, ese era, según, ¿no?, lo que interpreta la gente, el destino que tenía. Pero fíjense que en la mente del apóstol no es así. Él no cree en la predestinación, él lo que cree es en la promesa del Señor. Él sabía que el Señor le había dado a los que navegaban con él, pero él se daba cuenta de que debían hacer lo que fuera lógico para que las cosas ocurrieran. Eso es lo mismo que cuando Dios nos promete el pan de cada día. Sin embargo, hay que salir a trabajar. No nos podemos quedar pegados a la pared como algo allí, pensando que el pan de cada día está predestinado a venirnos directamente a la casa, ¿no? Debemos de salir, debemos de trabajar y debemos de pedirle al Señor que nos guíe y que sea Él que nos dirija. Entonces, apreciados hermanos, volvemos a ver una vez más que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, nosotros somos los que decidimos ser salvos o no. No es que el Señor me escogió a mí y a otra persona, no. Dios desea en su determinación, en su predestinación, Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero no todos los hombres, producto de sus decisiones, podrán alcanzar la salvación y podrán alcanzar la vida eterna. ¿Qué decisiones están tomando? Pues cada uno no tendrá que dar cuenta al Señor. Fíjense que otro ejemplo, Pablo también exhorta a permanecer en la fe. Vamos a leer Colosenses 1:19-23. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así los que están en la tierra como los que están en el cielo, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si empero, miren lo que dice el versículo 23, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ahora, fíjense que Pablo sabía, ¿no?, que si usted tomaba la decisión de salvación, usted iba a permanecer allí en la fe. Y la invitación del apóstol es esa, incondicionalmente firme. Él le dice a usted, tome la decisión correcta, escoja la decisión correcta, escoja el camino correcto. Así que, mi querido hermano, creo que una vez más
se nos vuelve a presentar que no es que Dios ha predestinado a los seres humanos, a unos para salvarse y a otros a perderse, no. Es que Dios ha determinado que todos pueden ser salvos en Cristo y por su gracia. Pero usted y yo debemos de decidir. Entonces creo que podemos tener claro que usted y yo también podemos tomar decisiones, y esas decisiones marcan nuestro destino eterno. Incluso cambian el rumbo de las cosas que hacemos en este mundo. El término entonces traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. De esta manera, Dios puede guiar providencialmente la historia hacia los fines buenos que desea para todos, respetando la libertad de las criaturas. Y esto se hace, ¿no?, para una auténtica relación de amor. Recuerde que nadie puede ser forzado a amar a Dios. Usted no puede ser forzado, yo tampoco. Cada quien toma decisiones de vida eterna. Ahora, en todo esto que estamos viendo, surge una pregunta que ya la hemos respondido, pero vamos a volver a recordarla. ¿Determina Dios quién se salva y quién no? Pablo dice que Dios predestinó a algunos para alcanzar la salvación. Ya lo leímos. Efesios 1:11. De lo que se deduce que predestinó a otros para la perdición. Ahora, vuelvo a insistir en esto. ¿Es correcta esta conclusión? El término griego usado por Pablo y traducido como predestinación es proorizo, que significa limitar de antemano, proponer una meta, figurativamente, predestinar. Dios ha planeado nuestro futuro y nos propone una meta para alcanzar. ¿Cuál es? La vida eterna. Entonces, si decidimos nosotros libremente aceptar ese plan, pues Él guiará, ¿no?, providencialmente nuestra historia para que se cumplan en nosotros. En caso contrario, mis queridos hermanos, Él hará todo lo posible para que cambiemos de idea, pero al final respetará nuestra elección de salvarnos o no. Y definitivamente creo que necesitamos entenderlo. ¿En qué sentido? En el sentido del camino que vamos a tomar. No es que Dios dice, bueno, usted se va a perder, usted se va a salvar. No. Todos están llamados a salvación. Todos en Cristo Jesús podemos alcanzar salvación. Todos en el Señor podemos alcanzar bendición y vida eterna. Simplemente tenemos que tomar decisiones correctas. ¿Qué decisiones está tomando usted? Testimonio para los ministros, la página 453 dice lo siguiente. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber, que el hombre está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial, pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia, mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar y orar, para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esa es la predestinación bíblica. Ahora, permítanme cambiar la palabra predestinación por determinado, para que usted vea cómo lo puede entender y comprender mucho mejor. El hombre está determinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor, es decir, nosotros debemos de esforzarnos. Está determinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Si no me coloco la armadura de Dios, ¿quién me va a salvar? Está predestinado a velar y a orar, para escudriñar las Escrituras, para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado, estamos determinados
está determinado a tener fe constante, está determinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la determinación bíblica. Entonces creo que queda claro el punto. El punto es que al final el plan de Dios se cumplirá. El punto es que al final todos aquellos que hoy perseveramos en la gracia, perseveramos en el amor, pues sencillamente en Cristo Jesús podemos alcanzar salvación y vida eterna. En la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. A menudo los hombres de fe realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusticia propia. En momentos tales, recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y la aflicción vale todo el dolor que costó. Así Dios acerca a sus hijos a sí mismo, para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. Así los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. En pocas palabras, mi querido hermano, Dios, en su voluntad ideal, que es que todos seamos salvos, a veces es necesario que aplique esa voluntad correctiva. Por amor a usted, por amor a mí. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces vivir conforme a su voluntad y cuando llegue el momento, tomar decisiones correctas. Creo que es claro, ¿no? El hecho de que definitivamente no hay otro camino. El único camino a seguir es Cristo Jesús. Pero creo que los hombres toman decisiones. ¿Qué camino está tomando usted? El texto de Efesios, entonces, que leímos hace un momento, recuerdo el texto, Efesios 1, del 9 al 11, donde se habla supuestamente de priorizo o predestinación, que no significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia. A diferencia de ello, significa simplemente proponer una meta o poner una meta delante o determinar algo que ha de ocurrir así, pero en el contexto de todos aquellos que puedan entrar en esa experiencia. Entonces el texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre los que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios. ¿Cuál es la voluntad ideal de Dios? Que todos sean salvos. Y su voluntad correctiva. ¿Cuál es la voluntad correctiva o reparadora? Es la que Dios permite para que nosotros entonces podamos reflexionar. Y en muchos casos, mis queridos hermanos, esa voluntad reparadora o esa voluntad correctiva alcanza el corazón de las personas, pero los hombres terminan decidiendo lo contrario. Entonces la voluntad ideal de Dios es que lo que Él prefiere que ocurra y lo que va a ocurrir y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea. Pero fíjense que en cambio la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Entonces, fíjense que Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios. ¿Por qué? Porque al hombre que le escribe a la iglesia, corrijo, a la iglesia que le escribe Pablo ahí en Efesios, habían como que olvidado, apreciados hermanos. Habían olvidado quiénes eran, habían olvidado quién les había llamado, habían olvidado que debían de vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus designios según su voluntad eterna y según su carácter eterno. Entonces, no es que estamos predestinados para la salvación. Unos sí y otros no. No, sencillamente lo que podemos ver nosotros es que para poder nosotros entrar en ese contexto
de salvación, yo necesito permitir una vez más que Cristo pueda obrar en mi vida el bien como el hacer por su buena voluntad. Entonces, apreciados hermanos, la voluntad divina, correctiva, reparadora, es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Aunque en una mala interpretación o no ver todo el contexto como lo estamos haciendo, Efesios 1:11 parece referirse a la voluntad correctiva o reparadora de Dios, tratando, ¿no?, allí el Señor de enderezar nuestra vida en Cristo Jesús para que podamos obrar con todo bien. La paciencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarían las personas, Él puede obrar para bien. Y el Señor un día obrará para bien. Quizás, apreciados hermanos, para entender más esta noción de la voluntad correctiva del Señor, de esta acción divina, providencial y reparadora, podemos ver entonces el ejemplo en la historia de José. Fíjense que José al final, cuando se encuentra con sus hermanos, él interpreta la ambigüedad de que su dolorosa pero asombrosa experiencia de vida estuvo paradójicamente influida tanto por las malas intenciones humanas como por la amorosa providencia divina. Lo primero no incluye lo segundo no justifica lo primero. Pero fíjense que cuando sus hermanos se acercaron a él para pedirle perdón, en Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces podemos nosotros resumir y decir que la providencia de Dios transforma una situación miserable, resultado de las malas intenciones y acciones injustificables de los seres humanos, en una bendición que nunca podríamos prever. En pocas palabras, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier asunto que pueda presentarse en nuestra vida, si nosotros decidimos por Cristo, si nosotros decidimos por el Señor, pues sencillamente no, Él toma eso y puede transformarlo. Pero usted y yo tenemos que dar ese primer paso, decidir por Cristo. Patriarcas y Profetas, la página 216, respecto a la experiencia de José, a la providencia reparadora de Dios, a su voluntad reparadora, dice lo siguiente: fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que esto se cumpliera. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataban de impedir. Interesante. Mientras algunas personas piensan que pueden actuar conforme a su manera y que no hay ningún tipo de problema, Dios está allí, haciendo acciones providenciales, colocando momentos providenciales para que definitivamente, apreciados, pues nosotros al ver esto podamos decir: el Señor me ama, este es su amor, yo en Él puedo ser más que vencedor. Entonces, vamos a aferrarnos a esa voluntad ideal del Señor. Vamos a aferrarnos a ese amor pleno y completo del Señor. Vamos a vivir conforme a su voluntad. Vamos a vivir en la gracia salvífica y redentiva del Señor Jesús. Vamos a decidir por Cristo. La presencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas que tomarán las personas, Él puede obrar para bien. Esta frase, incluida en la lección, definitivamente nos muestra no solamente el amor de Dios, nos muestra no solamente la voluntad que Él desea para con cada uno de nosotros, sino también nos llama a reflexionar y a ver qué camino estoy transitando. Recuerde, preciado hermano y amigo, que la lección de vida para hoy es que usted y yo podemos decidir por aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Ese es el camino que nos llevará a la salvación.
Dios pueda bendecirte.